se aprobaron y se divulgaron 11 resoluciones y 2 reglamentos que son básicamente las normas que se van a utilizar para regular el proceso electoral del mes próximo, el 16 de febrero. Algunos son temas de rutina, no controversiales, no significa que no son importantes, pero no generan ningún tipo de conflicto. Por ejemplo, una de las resoluciones tiene que ver con la mesa auxiliar para dar soporte a las personas con discapacidad. Eso es importante y no es controversial. Otra tiene que ver con las facilidades que se le debe dar en los centros de votación a los envejecientes. Otra está relativa a la composición de los colegios, otra a la hora de votación, así sucesivamente. Hay una que tiene que ver con la prohibición de uso de cámaras, bultos y celulares y equipos electrónicos dentro de los recintos. Yo lo hubiese agregado a partir de la experiencia del 6 de octubre, y están a tiempo, se aceptan las sugerencias, el tema de los relojes que toman fotografías. Son muy distintivos, sí se usaron porque se difundieron muchos videos en las redes sociales, son fáciles de reconocer porque de hecho hasta en el tamaño son más grandes que los relojes normales, y aquí lo venden en Villacón a 500 pesos. Sí, es verdad. En Villa Consuelo lo venden, lo falsificado de los chinos a 500 pesos, donde mi amigo el chino Dolce. Y con eso mucha gente pudo probar que su voto vendido había sido bien vendido, es decir, que efectivamente votaron por aquel a quien le pagó, le pidió que le marcara la cara. Entonces eso es importante que lo tomen en cuenta y no lo tomaron en cuenta en esa resolución. Otra resolución tiene que ver con el uso de tinta indeleble. Hay gente que no le gusta porque entiende que está volviendo al pasado, es un poco indigno andar con esta tinta que tarda como un mes quitarse del dedo, pero la verdad el propósito es lógico y es razonable. Tiene que ver con ayudar a la policía electoral a conocer o a identificar con mayor facilidad a aquellas personas que ya votaron para invitarlas a salir del recinto, porque hay gente que después de votar se queda merodeando por ahí y es con otra intención, generalmente la de compra de votos. Entonces ese es el propósito de lo de la tinta indeleble. La otra resolución tiene que ver con el voto automatizado. Ustedes recuerdan que hace poco la Junta había dicho que el criterio para que 18 municipios fuesen con voto automatizado y 140 fuesen con voto manual, tenía que ver con la cantidad de regidores que van a ser electos en cada uno de esos municipios. La Junta había dicho que esa cantidad era de 13 en adelante para voto automatizado. Sin embargo, mi sorpresa fue cuando leí la resolución. En la resolución establecen 11, entonces probablemente sean más de 18 municipios los que van a utilizar el voto automatizado. Esto no lo han dicho en rueda de prensa, pero está en la resolución que ya fue dictada y promulgada. Entre todas las otras resoluciones, que son básicamente confección de boletas, temas generales y los reglamentos, el que tiene que ver con los delegados técnicos y uno que tiene que ver con los observadores, hay una resolución que tiene un temita que es al que muy brevemente me quiero referir, porque sé que mucha gente le despierta preocupación, me incluye entre ese grupo de personas, y creo que en algún momento la autoridad electoral debería reunirse en los partidos para ver de qué forma cambian eso que termina haciendo daño a la democracia. Y me refiero al método de ONT. Hay una de las resoluciones que hace referencia específica a este método de representación proporcional plurinominal como el método que debe ser utilizado para la repartición de los escaños en elecciones tanto municipales como congresuales. Esto es una decisión de la Junta. La Junta podría perfectamente cambiarlo, podría elegir otro método. Hay otros, hay muchos países que han cambiado de este método a otros, como el llamado Webster, por ejemplo, por entender que este es un método, el de ONT, que favorece a los partidos mayoritarios, mientras hay otros métodos que hacen que el resultado sea más plural y y las minorías tengan mayor representación y más espacio.
espacios. Por la vía del Tribunal Constitucional no se logró cambiar este método porque el tribunal rechazó el recurso que se le sometió sobre el tema en el año 2019, el año pasado, pero no por el fondo, no se refirió al fondo de la discusión, sino básicamente lo que dice la sentencia es que ellos no se van a meter en eso. Que eso es un tema de la autoridad, que ellos no pueden controlar la constitucionalidad de decisiones que tienen más que ver con qué conviene más o no, pero no son razonables, no son irrazonables o inconstitucionales. Pero en este caso es un tema demasiado importante para simplemente dejarlo pasar, sin al menos socializarlo, hablar de él, para ver si de alguna forma lo superamos. Yo les voy a poner un simple ejemplo. Se supone que un voto debe valer un voto. El voto de Argenis, por el diputado que él entienda que él quiere que gane, que sea diputado, debe valer 1. Pero en la práctica su voto no es directo, su voto pasa por el sedazo del partido electoral. ¿Cómo es eso? Nosotros somos 5 aquí en este equipo. Lo lógico es que si los 5 estamos aspirando a una posición, el que saque más votos es el que obtenga esa posición. Si Fafa tiene 10 votos, Domingo tiene 8, Ricardo tiene 7, así, Fafa debe ser el número 1, Domingo el número 2, Ricardo el número 3, lo lógico, ¿verdad? Lo que indica lo razonable. Pero así no funciona este método proporcional. Un candidato no depende únicamente, un candidato a diputado, por ejemplo, no depende únicamente de su trabajo o de su cantidad de votos para lograr un escaño. Depende del porcentaje que haya obtenido en el conjunto de la votación por esa demarcación su partido. Si Fafa va por un partido grande, Domingo va por un partido grande y yo voy por un partido pequeño, es posible que aún yo sacando más votos que Domingo él tenga chance de salir y yo no, porque los partidos grandes, como combinan la totalidad de los votos de todo el que llevan y es un sistema proporcional, van a obtener más escaños. Por ende, un partido pequeño primero tiene que lograr el escaño, que tiene que ver con el voto colectivo, no con el voto de todos, lograr el escaño, y luego si logra el escaño, entonces dentro de todos los que aspiran en ese partido, ver cuál sacó más votos. Y ahí es que lo joden a los pequeños. Significa, digamos, Alianza País, que es un partido pequeño, no por desmeritarlo, pero pues un ejemplo válido, Alianza País, que tenga un candidato que vaya por la circunscripción número 2 del Distrito Nacional, probablemente ese candidato tendría que sacar, si quiere lograr un escaño, más de 25,000 votos para, sumar a los votos de los otros de su propio partido, quizás ver si Alianza País logra un escaño. Yo estoy de acuerdo contigo. No es justo, no es constitucional, pero esencialmente no es justo, porque hay gente muy valiosa, gente muy buena que quiere aspirar, pero no quiere ser parte de esos partidos mayoritarios, no se sienten representados allí, y no es justo que por este método no tengan la posibilidad de hacer un buen trabajo en un cargo electivo.